Ángela Aguilar había estado habituada a brillar intensamente bajo los focos desde una edad tan temprana que no podía recordar un periodo de su vida en el que la música no hubiera estado presente. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, demostró un talento excepcional que rápidamente la llevó a ser reconocida no solo en su país, sino también internacionalmente. Su voz, inconfundible y poderosa, resonaba en el alma de sus seguidores, quienes quedaban hipnotizados por su entrega y sinceridad en cada interpretación. Cada vez que se subía a un escenario, compartía no solo notas y melodías, sino también una porción de su ser, transformando cada actuación en un momento mágico que quedaría grabado en su memoria. Recuerda claramente esa sensación indescriptible cuando las luces se enfocaban en ella, bañándola en una resplandeciente claridad. El nerviosismo inicial que experimentaba se convertía rápidamente en una explosión de energía pura y vibrante, que contagiaría a su alrededor a un público que se entregaba a la experiencia colectiva. La conexión que lograba establecer en esos instantes era casi espiritual, era como si estuvieran tejidas en una red invisible donde cada acorde creado y cada letra cantada eran hilos que unían sus almas. En esos momentos, el aire se impregnaba de emociones vivas, cargando todo de un sentido de comunidad tan fuerte que algunas veces, ella podía sentir los latidos de los corazones en la sala. Cada presentación se transformaba en una sinfonía que la conectaba con algo mucho más grande que su propia existencia, un instante de comunión en el que se sentía completamente viva y a la vez parte de un universo más vasto. En el escenario, Ángela se sentía completa, como si encontrara su verdadero hogar, un refugio alternativo donde podía ser auténtica, donde las inseguridades que usualmente la acompañaban se desvanecían, permitiéndole rendirse ante la música y su propia creatividad. Cada nota que cantaba representaba una expresión de su esencia más profunda, un acto necesario que la liberaba de su tribulación interna y del miedo al juicio ajeno. Desde que era pequeña, la música había sido su refugio, una forma de navegar por un mundo que a menudo le parecía atormentador y abrumador. Sin embargo, esta autenticidad que le brindaba el canto contrastaba con las realidades de su vida privada, un entorno marcado por conflictos internos y ansiedades que muchas veces no aparecían en la imagen pública que proyectaba. Este contraste, entre el resplandor que ofrecía al mundo y la turbulencia que experimentaba en su interior, creaba un doble rostro que debía llevar, aportando tanto riqueza a su vida como un tumulto que no siempre podía manejar. A pesar de haber edificado una sólida fortaleza emocional para protegerse de las críticas y expectativas externas, esa misma estructura comenzaba a sentirse pesada, como si la carga de cumplir con las expectativas familiares y sociales que constantemente reverberaban en su visión de sí misma estuvieran arrastrándola al fondo de un mar en tormenta. En el camino hacia su realización personal, la relación que mantenía con su padre, Pepe Aguilar, un ícono indiscutido de la música mexicana, jugaba un papel crucial en su vida. Él se había convertido en su pilar y fuente de inspiración. Sin embargo, este vínculo no estaba exento de sus propias complejidades. A menudo, sentía la presión de honrar el legado familiar, una carga que podría percibirse como un peso sobre sus hombros, arrastrándola aún más en la lucha interna por establecer su propia identidad en un ambiente tan cargado de expectativas. Cada encuentro con su padre, lleno de amor y admiración, transformaba esos momentos en una mezcla emocional donde la ansiedad de cumplir no solo con sus aspiraciones, sino también con lo que su familia esperaba de ella, se cernía como una sombra constante. En esta lucha por encontrar su propia voz, se sentía atrapada en un mar de emociones turbulentas, enredada en confusiones sobre las relaciones que formaba con su círculo artístico. Aunque los lazos que iba tejiendo podían parecer promisores, la desconfianza empezaba a brotar como un nuevo obstáculo. Ángela comprendía que, en un mundo donde lo auténtico era a menudo escaso, cada amistad parecía venir con una carga de expectativas que complicaba aún más su búsqueda de conexión genuina. Mientras luchaba silenciosamente en su interior por mantener aquellos muros invisibles que la separaban de sus verdaderos sentimientos, la búsqueda de autenticidad se tornaba cada vez más difícil. Esa búsqueda había dejado de ser un camino claro, se convertía en un viaje arduo lleno de altibajos, donde cada aplauso que resonaba en el aire se volvían ecos que la invitaban a explorar su identidad más allá del espectáculo, a redescubrir quién era realmente en un entorno que constantemente la llevaba a cuestionar la relación entre lo que deseaba ser y lo que el mundo exigía. Era un laberinto de emociones donde muchas veces su voz quedaba ahogada en las demandas que la rodeaban, lo que la empujaba a preguntarse si podría alguna vez cumplir sus sueños sin perderse a sí misma en el proceso. Con el vertiginoso ascenso de Ángela en el mundo de la música, la llegada de las redes sociales transformó radicalmente la forma en que los artistas se conectaban con su audiencia. Este nuevo escenario llegó cargado de luces, pero también de sombras, presentando a la joven artista un tipo distinto de exposición y vulnerabilidad. En este vasto ciberespacio, cada gesto, cada palabra, e incluso cada canción podían ser objeto de análisis y crítica en un instante, amplificando las voces del público como nunca antes.
A medida que su carrera despegaba, las expectativas externas comenzaron a multiplicarse como sombras al acecho, susurros que siempre la seguían, presionándola sobre sus decisiones musicales y la estética de sus presentaciones. Lo que más la afectaba, sin embargo, era su vida personal, expuesta ante los ojos del mundo en un panorama donde cada interacción en redes sociales se convertía en un tema de debate. En esta era de interacción instantánea, la presión de mantener una imagen perfecta se sentía como una cadena que la ataba a la necesidad de agradar, y así, las noches que debería estar dormida eran a menudo llenadas por reflexiones sobre su valor y la autenticidad de su trabajo. El tira y afloja entre compartir su vida y proteger su privacidad se convirtió en una de sus mayores preocupaciones. Sentía que su presencia en redes sociales era, a la vez, un regalo y una trampa, una forma de conectarse profundamente con sus seguidores, pero que la mantenía expuesta a un constante escrutinio. Cada me gusta y cada comentario se transformaban en un torrente de interacciones que la sumían en un ciclo vicioso, donde la búsqueda de conexión emocional se tornaba cada vez más confusa. Aunque disfrutaba del cariño y la cercanía que sentía de sus fans, ya no podía evitar preguntarse si su autenticidad estaba en peligro al apegarse tan fuertemente a las expectativas de otros. Así, la montaña rusa emocional que enfrentó la llevó a cuestionar el verdadero significado de su conexión con el público. Se dio cuenta de que la búsqueda de aceptación, aunque poderosa, a menudo la mantenía atrapada en una danza lógica entre lo que era y lo que deseaba ser. A través de esta complejidad, comprendió que su propio deseo de mantener su voz intacta, lejos de las dinámicas de las plataformas virtuales que a menudo empujaban a los artistas a ser sombras de quienes realmente eran, era crucial para su felicidad. Luchando por encontrar esta voz, comenzó a identificar las profundas corrientes de emociones que marcaban su vida artística y personal. Tomaba nota de cómo esos retos la llevaban a enfrentar lo que realmente significaba para ella ser auténtica. La influencia de Christian Nodal llegó a ser una parte significativa y constante de la vida de Ángela, aunque sus caminos a menudo no se cruzaban con la frecuencia que ella deseaba. Cada encuentro compartido dejaba una huella indeleble en su pensamiento, convirtiéndose en una melodía que se negaba a desvanecerse de su memoria. Desde hacía años, tanto él como Ángela habían hallado un entendimiento natural entre sí, una indudable pasión por la música que parecía entrelazar sus almas de una forma única. Con cada nuevo logro musical que Christian alcanzaba, Ángela se sentía rejuvenecer esa conexión especial, sintiendo que, aunque sus trayectorias profesionales y personales se encontraban en caminos paralelos, siempre existía la posibilidad de que sus destinos se entrelazaran. Esa conexión se sentía como un hilo invisible que los mantenía unidos en una red de cercanía emocional, un entendimiento tácito que nunca desapareció del todo. A medida que sus carreras se elevaban y se adentraban más en el mundo del espectáculo, los pensamientos de Ángela respecto a Christian se intensificaron notablemente. Las interacciones entre él y Kazu, la cantante argentina con la que había empezado un romance, ocupaban los titulares de los medios de comunicación, capturando la atención de la farándula y avivando rumores que cambiaban constantemente la narrativa pública. Mientras Ángela observaba cómo su relación con Kazu florecía en el ojo público, experimentaba una tumultuosa mezcla de emociones que la fascinaban y torturaban al mismo tiempo. Las imágenes de Christian disfrutando de momentos de complicidad con Kazu en eventos públicos o los vídeos que circulaban por las redes, revelando una intimidad que Ángela deseaba explorar, la zambullían en un mar de inseguridades y vulnerabilidades. Esa realidad era complicada, ya que lejos de sentir celos de su relación, lo que más la sorprendía era la curiosidad intensa acerca de los cambios que Christian parecía experimentar a su lado. ¿Acaso Kazu le ofrecía algo a Christian que durante años Ángela, en su conexión única, no había podido brindar? A medida que pasaban los días y los titulares proliferaban, esas reflexiones se transformaban en un torrente de interacciones internas que la llevaban a cuestionar el valor de su conexión y el significado de su amistad, sintiendo al mismo tiempo la presión de ser parte de un mundo que valoraba el glamour y la superficialidad. La voz interna de Ángela se convirtió en el termómetro de su angustia en una búsqueda constante de respuestas. Anhelaba encontrar una respuesta satisfactoria que le permitiera equilibrar su amor por la música, su cariño por Christian y su propio deseo de autenticidad en un entorno que, muchas veces, se sentía como un laberinto intrincado y confuso. En medio de toda esta maraña emocional, Ángela se sintió cada vez más atrapada entre el deseo de adoptar su propia voz y la lucha por no perder su singularidad, navegando por un mundo donde cada pequeño movimiento que realizara tenía el potencial de ser examinado como un espectáculo ante un público amplio y crítico. En un evento destacado que reunió a los grandes de la industria musical, el destino decidió, por fin, volver a juntar a Ángela y Christian en una atmósfera festiva llena de recuerdos compartidos y triunfos celebrados, creando un instante con el potencial de ser tanto mágico como complejo. Por momentos, la conexión entre ambos parecía encenderse nuevamente, como una chispa que se reavivaba con cada conversación y recuerdo que compartían.
Christian, con su carisma innato, lograba que Ángela se sintiera cómoda rápidamente, retrocediendo a esos momentos llenos de risas y complicidad que parecían evocar la esencia de lo que alguna vez habían compartido. Sin embargo, mientras la velada proseguía, Ángela comenzó a notar un cambio sutil en Christian en ciertos momentos. Había una inquietud que lo mantenía distraído, revisando su teléfono con frecuencia, lo que generaba una sombra de preocupación que contrastaba con la diversión a su alrededor. Con cada interacción que se alejaba un poco más de ella y se permitía distraerse, Ángela sentía como la chispa de su conexión comenzaba a tambalearse lentamente, como una llama que competía con el viento. En un instante revelador, cuando las risas llenaban el aire, Christian se alejó para hablar con otros amigos, dejando a Ángela embelesada en pensamientos y recuerdos. Fue ahí cuando, mirando de reojo, su mirada se cruzó con el teléfono de Christian, que había quedado sobre la mesa. Con un súbito impulso irrefrenable, sin quererlo, puso sus ojos en la pantalla, esperando que no se mostrara nada que alterara la mágica atmósfera en la que se encontraban. Pero al hacerlo, se encontró con un nombre que le heló la sangre. Kazu. El mensaje que brillaba en la pantalla desató una batalla de emociones. Era un mensaje proveniente de Kazu, cargando el aire con una intensa tensión que desdibujaba su momento. Este pequeño vistazo abrió una compuerta de preguntas que ella no estaba lista para enfrentar, y su curiosidad se convertía en una mezcla de temor e intriga, un revoltijo de emociones que se alimentaba al mismo tiempo de la nostalgia y la realidad. Experimentaba la lucha interna entre seguir en su papel de amiga y explorar lo que sentía por él, mientras las interacciones entre ellos se convertían en un campo de juego incómodo y lleno de incertidumbres. Con cada nueva conversación, cada mensaje y tono que intercambiaban, la chispa original que había mantenido viva la relación entre ambos comenzaba a desvanecerse. En el fondo, la realidad de su conexión parecía asfixiarse bajo la presión del mundo exterior, malinterpretando y distorsionando sus verdaderos sentimientos, provocando un mar de dudas sobre qué rumbo debería tomar su corazón en esa compleja intersección entre amor y amistad. A medida que la velada avanzaba, el ambiente festivo que había surgido inicialmente se tornaba más pesado, cargado de un eco de risas y alegría que comenzaba a desvanecerse lentamente. Las conversaciones que antes fluían con facilidad se tornaban introspectivas, y el brillo de las sonrisas de ambos empezaba a apagarse, arrastrado por la confusión que cada revelación desencadenaba. Ángela, aún inmersa en la necesidad de encontrar un momento de claridad en medio de esta situación emocional, notó que la atmósfera se iba cargando de dudas y decepciones. Christian, absorto en sus propias interacciones, parecía lejano, y un pequeño abismo se abría entre ellos justo cuando más anhelaba conectar. Sus momentos compartidos pertinentes se mezclaban con la rutina del evento, que finalmente se aproximaba a su punto culminante. La positividad que había alimentado su encuentro inicial comenzaba a marchitarse con cada respiro del ambiente. A medida que la noche iba culminando, Ángela sentía como la intranquilidad de no poder expresar lo que pasaba en su corazón se tornaba omnipresente. El deseo de comunicarle su inseguridad y lo que había descubierto se mezclaba cada vez más con la ansiedad de perderlo por completo. Esa mezcla intensa de emociones también afectaba su sentido del deber como amiga y artista. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de otros artistas y amigos, la sensación de aislamiento se profundizaba. Entendía que lo que tenían era una conexión preciosa, pero, a la vez, se encontraba atrapada en un mundo donde el amor parecía ser tan volátil como la fama misma. Cuando la despedida llegó, el ambiente que antes envolvía los lazos de camaradería se tornó sombrío, y cada paso que dio hacia la salida se sentía como lidiar con una cuerda tensa entre sus deseos y la realidad. Christian se dispuso a intercambiar palabras con otros amigos y, en ese momento, Ángela miró nuevamente hacia su teléfono, que reposaba en la mesa. La vorágine de imágenes, recuerdos y sentimientos caóticos la llevó a mirar el dispositivo, casi sin poder evitarlo. La realidad de Christian y su conexión con Kazu explotaba en su mente como una tormenta, y el deseo de al menos explorar esa parte de su vida personal parecía más fuerte que su intento de proteger lo que tanto valoraba. Así, una vez más, se vio atrapada en un torbellino de emociones sin una respuesta clara, luchando por encontrar un espacio donde la sinceridad prevaleciera sobre la falsa armonía. En la serena penumbra que caía sobre la velada, la búsqueda de ser honesta consigo misma empezaba a tomar formas inesperadas, y el eco de su corazón se unía al murmullo de su conciencia, recordándole que cada momento que pasaba era uno menos en sus labios de verdad. La confusión reinaba, pero, paralelamente, también emergía la determinación. La necesidad de ser fiel a sí misma se intensificaba en cada instante, sugiriendo que quizás, al ser completamente honestos, la posibilidad de abordar lo que significaban las emociones entre ellos no solo sería liberadora, sino también esencial para el futuro que ambos anhelaban. Con el evento finalizando, cada mirada compartida y cada risa intercambiada se volvían grilletes que no dejaban de recordarle a Ángela la complejidad de sus emociones.
La noche se convirtió en una mezcla de nostalgia y confusión, y un surge de preguntas comenzó a dibujar líneas en su mente. Mientras Christian compartía sus últimas anécdotas con la multitud, Ángela sintió como el tiempo parecía transcurrir de manera casi indecorosa, dejándola atrapada en un momento que no podía definir. La camaradería entre ellos comenzó a transformarse en algo menos evidente, como si una delgada línea de incomprensión se alzara sutilmente en el aire. La chispa que había florecido entre ellos parecía amenazada por la sombra de sus inseguridades. La sinceridad que Ángela deseaba para el futuro anhelado se volvía un gran desafío emocional mientras se adentraba en este laberinto de sentimientos en donde el amor y la amistad discutían su espacio en sus corazones. A medida que la velada llegaba a su fin, el eco del amor y la incertidumbre comenzaron a entrelazarse en una danza confusa que resonaba en su ser. Christian se acercó para despedirse, y Ángela sintió su corazón latir más rápido. Había llegado a un punto en donde la presión de enfrentar el amor y la amistad chocaban con toda su fuerza, desatando emociones y deseos reprimidos que clamaban por salir a la luz. Fue en ese momento, al mirarlo a los ojos, que comprendió que no podía seguir más en la oscuridad. Su voz y su corazón debían hablar. La verdad que había reprimido por tanto tiempo comenzó a cobrar vida, y la claridad de su deseo de ser honesta consigo misma y ante Christian se convirtió en el camino que, con valentía, decidía seguir, un camino con colinas y caídas, donde lo que se descubre se mezcla a menudo con la confusión, pero que prometía ser un viaje sincero hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Finalmente, en medio de la presión que representaba ser Ángela Aguilar, la joven estrella en ascenso, el deseo de ser alguien más que un rostro conocido se alzaba con fuerza. Se sentía fuertemente la aspiración de redefinir su historia como una artista y una mujer, enfrentando retos y complacencias sin temor a ser quien realmente era. Al explorar este amplio laberinto, Ángela comprendió que su carrera, precedida por aplausos y logros, a menudo amenazaba con convertirse en una prisión dulce donde su esencia se desdibujaba. La fama hizo su trabajo, saturó el ambiente con imágenes deslumbrantes de éxito, pero, en el fondo, había un anhelo más profundo que clamaría por ser escuchado. En ese cacofónico espacio que parecía dividir su vida personal de la pública, reconoció que la exploración de sus sentimientos por Christian, así como el reconocimiento de sus propias vulnerabilidades, se convertirían en el núcleo de un viaje no solo hacia la autenticidad, sino también hacia el amor en sus diferentes formas. Por primera vez, Ángela se imaginó no solo arrojando luces deslumbrantes, sino iluminando las sombras que cargaba en su interior con la valentía de hablar con su verdad. Con cada paso que daba, las barreras que había construido comenzaron a tambalearse mientras se acercaba a un nuevo horizonte donde la sinceridad y el afecto pudieran florecer sin restricciones. Esa necesidad de conectar, de abrir su corazón hacia Christian y hacia sí misma, se volvía cada vez más urgente. Así, en medio de la multitud que charlaba y reía a su alrededor, Ángela dio un paso hacia nuevas posibilidades. Decidió abrazar lo desconocido, desenmarañando los hilos de su vida mientras se adentraba en esa encrucijada que tenía el potencial de revolucionar los cimientos de quienes era. En su búsqueda de amor auténtico, encontraba el poder de ser fiel a sus deseos y, por primera vez, disfrutaba del dulce amanecer de la posibilidad de reinventar su historia, donde su voz por fin resonaría con la armonía necesaria para marcar su propio destino en el corazón del espectáculo.